Bien. ¿Qué es la balanza de pagos? Atentos, por favor. Miren, la balanza de pagos es el registro de todas las transacciones económicas hechas entre un país con el resto del mundo. Esta balanza de pagos que la estoy encerrando, ¿no? En el Perú es elaborado por el Banco Central de Reserva del Perú. ¿Y en qué moneda? En la divisa más poderosa todavía, el dólar. Como es una balanza, ahí ven una balanza, ¿sí o no? Hacen una comparación, ¿no? Una comparación. Profe, ya sé por qué se llama balanza, porque es una comparación. ¿Y de pagos? ¿Con qué se paga en el comercio mundial? En dólares. Balance de pagos, en divisas. Dólar. Entonces, ¿qué se compara? A ver, lo que entra a la economía peruana, o sea, los dólares que entran a nuestra economía provenientes de esas transacciones económicas hechas entre el Perú con el resto del mundo, ¿no? Y lo que se va al extranjero. ¿Está bien? Entonces, profesor, ya tengo más o menos entendido el tema ya. Entonces, cuando el Perú realiza transacciones económicas con el resto del mundo, entran dólares, ¿sí? Al Perú le llegan los dólares. ¿Y por qué situación Perú puede ganar dólares? Por las exportaciones. Ah, verdad, tiene razón, ¿no, profesor? Exportamos cobre a China y China nos paga en dólares. O quizás porque nos prestan, vendemos bonos soberanos. O porque quizás los extranjeros vienen a invertir al Perú. Por ese motivo ganamos los dólares. Entonces, esa entrada de dólares por varios motivos, por varios conceptos, se realiza, esa entrada de dólares se va a registrar en la balanza de pagos como ganancia. Pero también Perú día a día pierde dólares. O sea, esos dólares que estaban en el Perú se van. ¿A dónde? Se van al resto del mundo. ¿Y dónde salieron? Del Perú. ¿Por qué motivo? Por las importaciones. Es que hemos traído televisores LED de 60 pulgadas, 70 pulgadas, autos, celulares. Y esos productos son hechos afuera, pero pagamos en dólares. O quizás peruanos invirtieron afuera, como Gastón Acurio, que abre restaurantes en casi todo el mundo. Peruanos inversionistas que sacan sus dólares del Perú al resto del mundo. Y eso también se registra en la balanza de pagos. ¿Me han entendido, queridos alumnos? Entonces, esa es la balanza de pagos, ¿no? Es el registro de todas las transacciones económicas hechas entre un país con el resto del mundo. Eso es la balanza de pagos, jóvenes. ¿Sí? Cualquier duda me preguntan, ¿ya? Entonces, vamos a continuar. Y aquí las cosas ya están un poquito más claras, y ahí está el mapa del Perú para no hacer cosas bárbaras. Miren, ¿qué es la balanza de pagos? Ya sabemos quién lo elabora, ¿sí o no? El Banco Central. Y también sabemos en qué moneda, en dólares. Sabemos que lo hace un año. Pero ¿quién le da la metodología? ¿Quién le dice, oye, Banco Central, tal cuenta lo registras en tal asiento? Oye, mira, eso es una exportación, ¿no? Ya, eso va a ganar dólares. Eso es una inversión, ¿no? Eso va a otra cuenta. Oye, ese es un crédito, ¿no? Eso. Oye, eso es una donación. Eso va a otra cuenta. ¿Sabes quién hace la metodología de evaluación de la balanza de pagos, de elaboración de la balanza de pagos? El Fondo Monetario Internacional. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el concepto aquí? Dice que la balanza de pagos es un documento que registra todas las transacciones económicas entre el Perú versus el resto del mundo. Profesor, y el resto del mundo lo está dibujando así como una naranja cortada así, ya, ese es el resto del mundo, el globo terráqueo. O sea, el Perú no es una isla. El Perú y todos los países, estamos en un mundo globalizado, tienen todos los días relaciones internacionales con el resto del mundo. Y esas relaciones internacionales económicas terminan entrando y saliendo dólares. Entran y salen. Entonces, cuando del resto del mundo, y ahí viene lo más bonito, miren, cuando del resto del mundo entran los dólares,
proveniente de una transacción económica hecha entre un residente que está dentro del Perú y un no residente que está fuera del Perú, proveniente de esa transacción, Perú gana dólares, eso se llama crédito. Crédito. Entonces, ¿qué es crédito, profesor? Cuando entran los dólares desde el fuera para el Perú. Perú gana dólares. Pero puede ser al revés también. Cuando del Perú salen los dólares al resto del mundo. Claro, y eso se llama débito. Como por ejemplo, la empresa Iraoka importó televisores de la marca Sony de Japón, hecho en Corea, hecho en Malasia. Iraoka ha pagado dólares, se ha ido los dólares al resto del mundo. ¿Entendieron? O como por ejemplo la minera o Paramount exporta azúcar a ver, ¿a qué país puede exportar azúcar? A, a Chile. Bien, hemos exportado, hemos ganado dólares. Entonces, ¿la balanza de pagos qué es? La relación entre créditos, ¿y qué es crédito? Cuando Perú gana dólares, y débitos, cuando Perú pierde dólares. ¿Entre quiénes? Entre residentes y no residentes. ¿Quién es un residente y quién es un no residente? Eso lo vamos a explicar dentro de breve. Pero bien, residentes son empresas que están radicando aquí en el Perú, que tienen su actividad principal en el Perú. Por ejemplo, ¿quiénes tienen actividades principales en el Perú? Profesor, eh, Iraoka, porque es peruana. Cola Real también puede ser un profesor, porque aquí está la matriz y es peruana. Profesor, y Ripley, bueno, Ripley es chilena, ¿no, jóvenes? Su actividad principal está en Chile. Ya estoy entendiendo más o menos, profesor. El BCP, que es el Banco de Crédito, ese sí es residente peruano, profesor, porque sus operaciones principales están en el Perú. Y con respecto a las personas, un residente es un peruano que está aquí o un extranjero que radica legalmente un año aquí en el Perú. ¿Ya? Y sus transacciones, si un peruano está aquí, es residente. Si un extranjero está aquí legalmente más de un año, ya es residente para el avance de pagos. Ahora, no estamos hablando de nacionalidad, que eso lo vamos a hacer en educación cívica. Es otra cosa. Residencia para el balance de pagos es, profesor, yo quiero saber si mi amigo extranjero es residente. Pregúntale qué tiempo está legalmente en el Perú y si realiza actividades económicas con el resto del mundo. Y te dice, está 3 años aquí, profesor, es residente ya. Es un residente peruano. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Preguntas? La Big Cola es de cola real, pues, ¿no? Sí, eso es. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Sí, todo claro. Ya, a ver, yo hago una preguntita, ¿ya? Mira, a ver, imagínate que ustedes tienen su amiguito o su amiga o su novio, primero su enamorado virtual que está en España. ¿Es español o española? Muy bien, y te quiere conocer. Está loco, loca por ti. Y toma la iniciativa de venir al Perú. ¿Ya? La has atraído. ¿Ya? Te conoce y ya no quiere irse del país. ¿Ya? Y decide vivir aquí. Hace todos los trámites necesarios legales y ya está viviendo aquí. ¿Ya? ¿Cuántos meses tiene? 10 meses.
Tiene 10 meses y va a la Bolsa de Valores de Lima y compra acciones del Banco de Crédito. Quiere invertir en acciones de empresas residentes peruanas. Pregunto, esa transacción económica que consistió que en ese el novio o la novia invierte en acciones peruanas, ¿se registra la balanza de pagos, sí o no? A ver, estoy haciendo la clase con todos los esfuerzos necesarios, jóvenes, porque el dolor de la garganta es horrible. A ver, vamos a analizar, profe. A ver, usted me dijo que la balanza de pagos se registra las transacciones entre residentes y no residentes. Entonces, acá hay una transacción económica. Mi papichulo o mi dueña, mi futura esposa, esposo, está aquí 10 meses, no ha pasado el año, entonces ella o él sigue siendo un no residente, ¿sí o no? ¿Y a quién se la ha comprado? A empresas residentes. Entonces, había una transacción económica entre un no residente, el español, española que está aquí, y el BCP que es residente. Y va a la balanza de pagos. ¿Se entendió? Profesor, pero ¿qué pasaría si pasa 3 años, 4 años, 1 año, 2 años y hace la misma transacción? Pasando el año, ese prometido ya se convierte en residente peruano. Y ahora compra acciones del BCP, vuelve a comprar acciones del BCP, pero es un residente ya, ¿sí o no? Y compra acciones de un residente. Y entre residente y residente no va la balanza de pagos. ¿Ha entendido la residencia y no residencia? O es otro ejemplo, ¿ya? ¿Quién es el jugador de la selección de los últimos meses más querido? El que se ha ganado el corazón de todos. A ver. Gianluca Lupa Lupa, ¿no? ¿Sí? Lolo Fernández. Ya. La Padupa, ya. Pregunto, si Gianluca Lapadupa viene, viene al Perú todos los domingos a trabajar en un programa periodístico deportivo en el Canal 4, graba 2 horas y luego se va a jugar a Italia, ¿no? Y el Canal 4 le paga. Pregunto, ¿esa transacción económica se registra en el balance de pagos o no? Sí, ¿por qué sí? A ver, profe, claro que sí, pues, porque él es peruano, ¿sí o no? Pero dónde hace su vida? ¿Dónde vive? ¿Dónde es su residencia en Italia? Entonces, no confundir nacionalidad con residencia. Entonces, él no reside en el Perú, él reside en Italia. Entonces, es un no residente, ¿sí o no? Que viene a trabajar por una empresa residente y le están pagando. ¿Y va a la balanza de pagos o no va a la balanza de pagos? Sí, profesor, sí. Ya Luca tiene 37 años, creo, ¿no? 36 años. Imagino que en Europa rápido se jubilan porque ahí el fútbol es mucho más, necesita más esfuerzo, ¿no? Es más ajetreado el fútbol europeo que el sudamericano. Entonces, pronto ya los equipos europeos no lo van a jalar a Gianluca. Entonces, Gianluca dice, como le ha gustado el Perú, va a venir a jugar por Cristal, o por Alianza, o por la U. ¿Sí? Bien. Pregunto, si viene a jugar por la U, ¿ya? Acompañó a Lolo Fernández en el ataque. Y yo pregunto, ¿el pago que le hace la U a Gianluca Lapadula va a la balanza de pagos, sí o no? Ah, profesor, la pregunta está ambigua, porque los primeros meses sí va a la balanza de pagos. ¿Por qué? Como está residiendo acá recién un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses,
sigue siendo la balance de pagos. Pero cuando pase el año, cuando ya se logra el campeonato de la U, ¿no? Y quieren volver a repetir con otro campeonato el año siguiente, y Gianluca ya está viviendo más de un año aquí en el Perú, y ya se convierte en residente, que va a recibir un pago de la U, que es un residente, entonces ahí ya no va la balance de pagos. Ahora, ¿se entendió mucho mejor? ¿Se entendió? ¿O necesitan otro ejemplo? Profe, usted ha puesto ejemplo de fútbol, pues usted es machista, van a decir, ¿no? Y las señoritas, bueno, las señoritas saben de fútbol más que los varones, muchas señoritas que saben de fútbol. Pero un ejemplo, ¿ya? Imagínate que BTS venga a dar un concierto. Si BTS viene a dar un concierto al Monumental, ¿esa transacción económica va a la balanza de pagos? ¿Sí o no? Ah, claro, pero profesor, es una transacción económica, ¿sí o no? Se va a llevar dólares a Corea. Claro. Pero dando el concierto, aprovechan ir a Machu Picchu, ir al Cusco y se enamoran del país. Y se quedan viviendo en el Cusco. Y en el Cusco es su centro de operaciones. Salen al Asia, al África, a donde hacen conciertos. ¿Ya? Ojalá, ¿ves? Bien. Al cabo de un año, BTS da un concierto en el Estadio Nacional. Pregunto, ¿eso se registraría en la balanza de pagos? Ya no, profesor, ¿no? Porque BTS se ha vuelto residente peruano y le está dando un servicio de concierto a residentes peruanos. Ya no va a la balanza de pagos. Ahora sí han entendido mucho mejor. Bien, eso es con la residencia. Ha venido, pregunta, examen de admisión. El último examen de admisión ha venido eso, de Gianluca Lapadula, ¿no? Gianluca Lapadula, jugador de la selección peruana de fútbol, ¿no? Que juega en Italia. Cuando viene a jugar por la selección peruana de fútbol, ¿no? La federación le paga, dice, ¿no? Pregunta, ¿esa transacción va a la balanza de pago, sí o no? Esa era la pregunta. ¿Y en qué cuenta? Que luego vamos a ver la cuenta, que es más fácil. Claro que va, pues, profesor, porque Gianluca es residente italiano y que viene a jugar aquí de vez en cuando, nada más. Bien, bien, jóvenes. Vamos a continuar. Entonces, ¿qué es un crédito y qué es un débito? Recuerda, ¿no? ¿Qué es crédito? Cuando del resto del mundo entran los dólares al Perú. ¿Y qué es un débito? Cuando del Perú salen los dólares al resto del mundo. Entonces, ¿qué nos conviene? Tener créditos, ¿sí o no? Que los créditos sean mayores a los débitos. ¿Para qué? Para que el dólar tengamos más dólar, más liquidez internacional en nuestra economía. ¿Está bien? Muy bien. ¿Y por qué podemos tener créditos? Por las exportaciones, porque hay 3 millones de peruanos que están fuera y que muchos de ellos trabajan y no se olvidan de sus padres, de sus hijos, sus esposos y remesan a la economía nacional. Por los turistas receptivos. ¿Te imaginas? Mira, si esta pandemia se llega a controlar para el siguiente año, ¿no? Transformes va a dar, joven, ¿no? Se va a estrenar el próximo año, ¿no? Se ha grabado en el Cusco la película. Eso va a traer turistas. ¿No? Los niños van a decirle a sus padres de clase media o alta en el mundo, yo quiero conocer Sacsayhuamán porque dice que hay un enemigo escondido ahí. La película dice eso, ¿no? Los adelantos de la película, ¿no? Ahí está no sé quién está escondido ahí. De ahí va a salir. Entonces los niños van a querer. El turismo ojalá que se recupere el turismo peruano. ¿Por qué dice ojalá, profesor? Porque el turismo genera divisas, jóvenes, genera empleo en la economía y esos son créditos. Antes de la epidemia se inauguró un Disney en Brasil, ¿no? Pero que ha sido un fracaso por la epidemia, ¿no? El sector que más ha sufrido por la pandemia es el turismo. Entonces, si es que se levanta la pandemia, jóvenes, miles o millones de sudamericanos van a ir a Brasil a conocer a Disney, en Disneylandia en Brasil. Todo lo que es de Star Wars es Brasil. Bien, entonces, si nosotros vamos a Brasil,
sería un débito. ¿Por qué? Porque tenemos que llevar dólares para Brasil. Entonces, los créditos es la entrada y los débitos la salida. Muy bien. Entonces, profesor, usted me dijo que los créditos son mejores que los débitos para la economía. Sí. Ahí nos vamos a dar cuenta por qué. Mire. Créditos y débitos. Resultado de la balanza de pagos. Si el crédito es mayor al débito, ¿qué significa eso, profesor? De repente en el año, Perú ganó $100 por créditos, ¿no? Y en la transacción económica perdió 90. O sea, hay $10 o 10.000 millones de dólares o 100.000 millones de dólares, ¿no? Que Perú ha ganado. Significa que la balanza de pagos terminó en azul. La balanza de pagos es superavitaria. ¿Y qué significa que la balanza de pagos sea superavitaria? Significa que los dólares están entrando en la economía nacional fuertemente. O sea, el dólar comienza a abundar en la economía porque el crédito fue mayor al débito. ¿Y eso qué implica, profesor? Que algo que abunda en la economía, como las uvas, las mandarinas, en su temporada, el precio baje, disminuya el tipo de cambio. Y si el tipo de cambio está disminuyendo, ustedes saben muy bien que va a intervenir el Banco Central, ¿no? El Banco Central de Reserva del Perú, al ver que el tipo de cambio está cayendo fuertemente, ¿qué hace? Compra dólares. Muy bien. Y al comprar los dólares para evitar la caída muy rápida, lo que va a crecer es sus reservas internacionales netas. Y la semana pasada explicamos, ¿no? Que las reservas son activos financieros que administra el Banco Central, que está en oro, en plata y en divisas. Y esas divisas están en dólares, pues. Entonces, cuando el crédito es mayor al débito, la balanza de pagos se hace supravitaria y las reservas del Banco Central crecen. En cambio, cuando el crédito es menor al débito, profesor, la balanza de pagos hace déficit. ¿Qué significa déficit? Que salieron más dólares de lo que entraron en la economía. Y en esa economía vamos a ver que el dólar comienza a escasear. Y algo que escasea, su precio sube. ¿Se acuerda que el limón se disparó porque estaba escaso? Entonces sube el tipo de cambio. Y si sube el tipo de cambio y eso lo advierte el Banco Central que está subiendo muy rápido, el Banco Central tiene la solución. ¿Qué hace? Va a vender dólares. Vende dólares o venta de dólares, ¿no? Y al vender los dólares, jóvenes, ¿qué pasaría? ¿De dónde va a vender los dólares? De las reservas, y las reservas comienzan a bajar. Entonces, en conclusión, ¿nos conviene tener más reservas, sí o no? Lo discutimos la semana pasada, como México, primero era Brasil, luego era México, luego era Perú, los países latinoamericanos que más reservas tienen. Las reservas son buenas porque nos permite ofrecer frente de shocks externos y nos da cierta credibilidad o liquidez internacional, ¿no? La tenencia de dólares. Entonces, esto es conviene, ¿no? Profesor, y si el crédito es igual al débito, pues no pasa nada, pues sale 100, entra 100, la balanza de pagos hace equilibrio, ¿no? Hace equilibrio. Entonces las reservas pues no tienen que aumentar ni disminuir, sino pasaría por una constante. Entonces, esos son los tres escenarios de la balanza de pagos. Entonces, ¿qué nos conviene? La primera opción, ¿no? En una balanza de pagos superavitaria. Hemos terminado con bienes, que siempre las reservas tienden a aumentar, a tener mayor disponibilidad de reservas. Bien, hasta aquí alguna pregunta, preguntas. El meme del guaco, el meme del guaco está en el norte. Bien. Ya, vamos a continuar ya. Bien, la segunda parte del tema ya es la estructura de la balanza de pagos. Ya, miren, jóvenes, esta balanza de pagos no es un tema fácil.
siempre los intensivos, ya los que faltan horitas para postular, dice, profe, haga la clase de balance de pagos. A ellos todos, o sea, no es un tema fácil. Ustedes lo han entendido de la parte del concepto. Ahora viene la parte ya de la estructura misma. O sea, va a haber actividades que tenemos que saber dónde se registra. Es el problema y eso es una pregunta de examen de admisión. En mi área, el área de economía, ¿no? Las preguntas de economía cada vez se hacen más interesantes. Cada vez San Marcos profundiza más. Cívica igual, ¿ya? Y hablando con los demás profesores, también me dicen que sí, que los últimos exámenes se hacen en las cosas más profundas. Ustedes están un básico 2 y yo les presento preguntas de eco, casi todos son de eco. Preguntas de un intermedio o un avanzado, para que se acomoden ya, para que vean cómo son los exámenes de admisión. De las 20 preguntas que yo les mando en la práctica, las 20 son de eco y 20-30% son exámenes de admisión. El resto son preguntas que tienen el mismo examen de admisión o un poquito más avanzado el examen de admisión. Pero tienen que ir acostumbrándose. Del FORS, lo mismo. En el FORS normalmente no me gusta poner preguntas sencillas porque ¿dónde está el chiste, profesor? Si yo voy a enfrentarme a un examen de admisión, si ya pasamos por un básico 1, estamos en el básico 2, ¿no? Entonces, vamos a ver la forma de la balanza de pagos, jóvenes, pero de acuerdo a lo que viene el examen de admisión, ¿ya? Pero muy atentos, ¿ah? Ya sabes qué es crédito, qué es débito, ya. Entonces, si tú trabajas en el Banco Central, en la oficina de la balanza de pagos, te va a llegar reportes de entrada y salida de dólares. ¿Cuál es tu chamba? Chamba es, ¿esto dónde lo coloco? Y este concepto, oye, la familia de Brian se ha ido a Disney de Estados Unidos. Han sacado de acá $20,000. Ya, bien. Hemos perdido. Es un débito, ¿sí o no? Pero ¿dónde lo colocamos? ¿En qué cuenta de la balanza de pagos? Oye, una empresa chilena ha invertido $100 millones en ICA, agroindustria. Es inversión extranjera directa. ¿Eso dónde lo colocamos? Eso vas a tener que aprender hoy. Hay una familia que vive en Barranco que ha invertido $100,000 en acciones comprando acciones de Facebook en la bolsa de Nueva York. Ha hecho esa transacción. ¿Dónde lo colocamos? Telefónica ha tenido una utilidad de $100 millones el año pasado por hacer operaciones en Perú, que se lo está llevando a Madrid. Vale, tío. ¿Dónde lo colocamos? Y eso se tiene que restar a la balanza de pagos. Ahí vamos a hacer la estructura de balanza de pagos, ¿ya? A ver, te presento aquí. La estructura de la balanza de pagos tiene la siguiente, ¿ya? La siguiente forma. Uno es la balanza en cuenta corriente. Entonces acá tenemos la balanza en cuenta corriente. La balanza en cuenta corriente tiene 4 subcuentas. La balanza comercial más la balanza de servicios más la renta de factores más la transferencia. ¿Ya? Bien, profe, esto no voy a entender. Vas a entender porque lo vamos a hacer uno por uno. Entonces, la balanza en cuenta corriente es la primera cuenta de la balanza de pagos. La balanza de pagos tiene más cuentas. Vamos a hacer una por una. Esta balanza en cuenta corriente registra las transacciones más comunes, que se dividen a su vez en 4 cuentas o subcuentas. La balanza comercial, la balanza de servicios, la renta de factores y la balanza de transferencias netas. Primera balanza. Estamos en la balanza de cuenta corriente, que es igual a ¿qué? A la balanza comercial. Ahí está. ¿Qué es la balanza comercial? Lo vimos la semana pasada. Es el valor de todas las exportaciones totales del Perú
menos sus importaciones. ¿De qué? De bienes nada más. Y tú sabes muy bien qué bienes exportamos, ¿sí o no? Y qué bienes importamos. Bienes como materias primas, ¿no? Cobre, oro, plomo, zinc, estaño, molibdeno, plomo, harina de pescado, aceite de pescado. Importamos electrodomésticos y esas cosas. Siguiente. Seguimos la balanza en cuenta corriente, pero ahora sabemos que es igual a la balanza comercial más la balanza de servicios. Profesor, ¿y qué servicios exportamos, importamos? Es lo mismo, ¿no? ¿Qué es la balanza de servicios? Es el valor total de la exportación de servicios que el Perú vende al resto del mundo, menos los servicios que el Perú importa del resto del mundo, pero solamente de servicios, pues. Ah, de servicios, profesor, sí. Como por ejemplo, los fletes. Perú trae camiones, autos, pero ¿tiene marina mercante? No, profesor, incipiente. Entonces, esos buques enormes, esos cargueros, profesor, transatlánticos, ¿no? Que tienen contenedores acá, cerro de contenedores, o esos buques especiales en llevar crudo de petróleo que sale de Arabia Saudita y que regresa, ¿no? Que va a España, o esos buques especiales, ¿no? Que entran 5.000 autos aquí, que sale del puerto de Tokio y llega a la Florida, Estados Unidos. Esos son fletes, sí, esos son fletes. ¿Qué es un flete? El traslado de la mercancía. Puede ser terrestre, marítimo, aéreo, pero generalmente el 90% del comercio se hace por mar. Entonces, eso son servicios, ¿no? Por ejemplo, tú te mudas. Maestro, ¿su camioncito me puede alquilar para dónde? Me mudo de Santa Anita a Los Olivos. Bien. 300 soles el flete. Servicios. Y el Perú importa sus servicios. Los pasajes, los viajes, los gastos de turista, cuando nos vamos a Disney o cuando el extranjero viene aquí, eso se registra en la balanza de servicios. Lo que compra aquí, alojamiento, restaurante, souvenirs, ¿no? Se lleva gorritos, ponchitos, retratos, ¿no? Artesanías, todas esas cosas se registran en la balanza de servicios, porque son casos de turismo. ¿Ya? Telecomunicaciones y comunicaciones. Por ejemplo, Qatar 2022, vamos a ver Perú cómo juega en Qatar, si nos va bien en el Mundial. Y va a ser transmitido por Canal 4. Muy bien. Entonces la empresa pagó el derecho de transmisión a la FIFA, me imagino. Se registra la balanza de servicios. ¿Ha entendido? ¿Se entendió? Entonces, profesor, en la balanza de servicios, ¿qué va? Los fletes, los seguros, reaseguros, el turismo, las comunicaciones, las telecomunicaciones, los viajes, las asesorías. Eso va a la balanza de servicios. De repente Pedro Castillo siente que lo van a vacar, ¿no? Dice, necesito un buen asesor. De repente viene un asesor del extranjero, un brasileño, un europeo, y le dice, ¿sabes qué? La cosa tiene que ser así, así, así. Y él sigue el lineamiento, ¿no? Y como que la aprobación del presidente aumenta. Entonces, Perú está importando servicios por asesoría, balance de servicios. Bien. Siguiente cuenta. La renta de factores. Renta es ingreso. Renta es pago. ¿Y factores qué son? Los factores productivos. L, trabajo, K, capital, E, empresa. Trabajo, capital, empresa.
Entonces, en la renta de factores, en la renta de factores, jóvenes, hay situaciones donde estos dueños son peruanos. Empresa peruana, capital peruano, dólares, trabajadores peruanos, pero que no están trabajando en el Perú, sino están fuera. ¿Me entiendes? Y hay factores como el trabajo, capital y empresas extranjeras que están en el Perú. Que no somos una isla, vuelvo a repetir, ¿no? Hay empresas peruanas fuera y hay empresas extranjeras dentro. Hay capital peruano fuera y hay capital extranjero dentro. Hay trabajadores peruanos que están fuera y hay trabajadores extranjeros que están dentro. Pero dentro o fuera se les paga o no? Sí se les paga, profesor. Claro, Movistar, Entel, Vitel son empresas extranjeras que están operando en el Perú. ¿Y tienen ganancias? Sí. ¿Tienen utilidades? Sí, profesor. ¿Y esas utilidades dónde se queda? En el país, no. Se regresa a su país de origen. Y eso se registra en la renta de factores. ¿Qué se registra? Los intereses, las utilidades, los dividendos, los salarios de residentes extranjeros en el Perú y residentes peruanos, de residentes extranjeros en el Perú y residentes extranjeros, pero de origen peruano. Por ejemplo, ¿no? La ganancia que Gastón Acurio tiene por tener un restaurante en Argentina, de repente se la trae al Perú. Si se la trae, renta factores. De repente aquí hay un McDonald's de origen, o por ejemplo, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay una empresa de origen H&M, es de origen europeo. ¿Tiene ganancias? Sí, tiene ganancias, profesor. Se las lleva a su país, Suecia, creo que es el H&M. Bien, entonces va a la renta de factores. Entonces, la renta de factores va a eso, ¿no? El pago a los factores productivos. ¿Sí? ¿Han entendido hasta aquí? Entonces, ya tenemos balanza comercial, tenemos balance de servicios, tenemos renta de factores. Profesor, una preguntita. Entonces, si el BCP recibe un crédito de un banco como Merrill Lynch o el banco, ya, el Banco Mundial le presta al BCP 100 millones de dólares porque el BCP tiene una campaña de becas para los más chancones. Bien, esos 100 millones de dólares es un crédito, ¿no? Que recibe el BCP, sí. Pero le va a cobrar una tasa de interés, sí. Ese cobro de tasa de interés, ¿dónde se registra? En la renta de factores. Porque es un capital de origen extranjero que está entrando en el Perú y que va a tener que pagarse por ese capital. El pago, la renta, la retribución a los factores de origen extranjero en el Perú se registra en la renta de factores. Y viceversa, ¿no? El pago, la renta y la retribución de factores de origen peruano en el extranjero se registra en la renta de factores también. Claro, hay que saber cuándo es crédito y crédito, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si Gastón dice, oye, en Argentina me ha ido bien mi restaurante, he ganado el 2021 100 millones de dólares. ¿Es crédito o débito para el Perú? Ah, profe, es crédito, pero fácil. ¿Por qué? Porque va a venir al Perú. Telefónica anuncia que el 2021 ha tenido utilidad de 400 millones de dólares en el Perú. Profe, eso es débito, pues, porque se va a ir a España. ¿Sí? Eso se registra en renta de factores. Bien, habíamos dicho que estamos estudiando la balanza en cuenta corriente y esta balanza en cuenta corriente tiene esta forma, ¿no? Y esta forma ya está más escrita, ¿no? La balanza comercial, que es la balanza de bienes, la balanza de servicios, la renta de factores, intereses, utilidades, salarios, ¿no? Dividendos y las transferencias corrientes que estamos estudiando en la última cuenta. En las transferencias corrientes, ¿qué hay? ¿Qué se registra? Todo lo que es donaciones.
regalos, ¿no? De repente, ¿te imaginas el temblorzote que pasó hace poco? Yo pensé que era terremoto. Yo dije, ya, bueno, ya, pues ya llegó mi hora, dije. Ya ni salí, ¿no? Caballero nomás. El único en ponerme morir, morir vestido. Pero luego pasó rápido. Bueno, porque ni la escalera, porque la escalera también se movía. Nunca había visto que la escalera se mueva. Normalmente la escalera es la más rígida porque es concreto armado, ¿no? Entonces, profesor, si hubiese pasado un terremoto de grado 9.8, como dicen todos los especialistas que así tiene que pasar, la comunidad extranjera nos va a donar alimentos, medicinas, carpa, agua, ¿no? Sí. ¿Y esa donación dónde se registra? En las transferencias corrientes. Pero también, ¿qué va a las transferencias corrientes? Lo que ustedes están viendo todos los días en las calles. 1.300.000 venezolanos están en el Perú. Jamás Perú había tenido tanta acogida de extranjeros, ¿no? Que muchos van a regresar a su país, eso no es indiscutible, pero la mayoría yo creo que se va a quedar ya, ¿no? Y se quedan y hacen su vida aquí, compran casas, terrenos o alquilan, se acostumbran a la cultura, se adaptan, profesor. Pero mientras tanto, mientras ellos estén aquí, hay familias que se quedan allá, esposo, esposa, hermano, hijo, papá, y que aquí trabajan y envían dinero para allá. Y eso se registra en las transferencias corrientes. Claro, para el Perú es débito, ¿no? Porque el dólar sale para Venezuela. Pero también en los 80, Chile recibió mucha migración peruana, ¿no? Y no fueron peruanos santos, también fueron malogrados, ¿no? Por eso los chilenos decían, peruano come paloma", decían, ¿no? Ya no tenemos paloma en las plazas de Chile porque todos los peruanos se han comido las palomas. Imagino que el peruano que no llegaba, que tenía hambre, el peruano le gusta comer, ¿no? Se comían las palomas, pues. Bien. El problema es este, que los peruanos que trabajan en Chile tienen familiares en el Perú y que giran dinero, envían dinero, remesan dinero. Y eso también se registra en la balanza de pagos. Pero para el Perú es crédito porque está saliendo dólares, ¿no? De Chile para el Perú. ¿Dónde lo entiendes mucho mejor? En Norteamérica, ¿no? Esto es Estados Unidos y esto es México, ¿no? Yo no sabía, pero México dice que era así. Esto era Canadá, esto era Estados Unidos y todo esto era México, ¿no? Y Estados Unidos ha ido avanzando, no sé, el Pacífico, ¿no? Y le ha arrebatado todo esto a México. Bien. ¿Cuántos mexicanos viven en Estados Unidos? 40 millones. Profe, más que la población peruana, sí. Y de esos 40 millones trabajan, profe, sí. Y tienen familiares en México, sí. Y que giran dinero para México, sí. ¿Dónde se registra eso? En las transferencias corrientes. En las transferencias corrientes. Crédito para México, débito para Estados Unidos. Muy bien, hemos terminado la balanza en cuenta corriente. ¿Qué es la cuenta más pesada? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Preguntas, preguntas. Todo claro. Bien, vamos a continuar entonces. Entonces, como que esto está ya muy entendible, ¿no, profesor? Perú exporta mangos. Sí. Perú exporta arándanos. Sí. Uvas. Sí. ¿Dónde se registra? Son bienes, profesor. Son commodities. Materias primas. Sí. Eso va a la balanza comercial. Vamos a continuar con la cuenta financiera. Entonces, cuando hablamos de la cuenta financiera, aquí se registra el movimiento del capital. Del capital. Profe, y cuando hablamos de capital, estamos hablando de los dólares, ¿no? Sí, profesor, de los dólares.
¿ya? En el mundo, este capital entra, sale del país, vuelve a entrar. ¿Y por qué? Por inversiones. Inversión. Pero mi papá es inversionista de los grandes y tiene una fábrica en Bolivia. Ah, eso se llama IED, Inversión Extranjera Directa. Profe, mi tío también es inversionista, pero él no tiene nada que ver con fábricas. Él invierte en las bolsas. Eso se llama inversión en cartera. Inversión en cartera. Ya. ¿Ustedes han visto El Lobo de Wall Street, la película? O cuando vean películas que hablan de bolsa de valores, esa es inversión en cartera. Es inversión, por ejemplo, ¿no? Tú te imaginas que eres un inversionista fuerte, que tienes pues 5.000 millones de dólares en tu sencillera, en tu chanchito. Estás aburrido, no hay fútbol. Bien, te dejaron, bien. Agarras 10 millones, entras a tu laptop, a ver, uy, Brasil está subiendo su bolsa, bien. Comienzas a ver qué acciones compras en Brasil. Allá, voy a comprar acciones de esa empresa petrolera de Brasil y esa empresa que se dedica a explorar madera. Ya, bien. 5-5. Eso ya. Tú como peruano estás invirtiendo en Brasil. Cuenta financiera. De repente el hermano mayor te dice, oye, a ver, oye, pero Brasil está creciendo, ¿no? Sí. ¿Y qué te parece si abrimos una empresa de calzado allá? Como aquí en Perú ya tenemos una empresa de calzado, somos dueños de Cálimo y nos damos cuenta que tenemos muchos consumidores en Brasil, porque los zapatos se exporta a Brasil también. Abrimos una planta allá, aprovechamos su tecnología que tienen ellos, su mano de obra, el cuero que también tienen productores de cuero son allá, ya pues abrimos. Esa se llama inversión también extranjera, pero es directa ya. Entonces, ¿se entiende la diferencia entre inversión en cartera e inversión extranjera directa? ¿Se entiende la diferencia? TOTUS es chilena. ¿TOTUS qué es? ¿Inversión en cartera o inversión extranjera directa? A ver, haga la respuesta. Vuelvo a repetir. A ver, TOTUS es inversión en cartera o inversión extranjera directa. Una mina, ¿qué es? ¿Inversión extranjera directa o inversión en cartera? Cuando los chinos compraron Toromocho, extranjera directa, ¿no? Así es, muy bien. Entonces, profesor, todo lo que es inversión, ¿dónde se registra? En la cuenta financiera. O sea, profesor Gastón Acurio, que tiene su restaurante en Londres, ¿ya? O en Chile. Cuando él necesita abrir restaurantes, ¿qué se lleva de acá, del Perú? A ver, cuando Gastón dice, oye, mira, voy a abrir un restaurante en Londres, ¿qué se llevó de acá? Algunos dicen, profe, se llevó su cuchillo y su tabla de picar. Aparte de eso, ¿qué se lleva de acá para abrir allá un restaurante? Ingredientes, ¿no? Ya aparte de eso, pues no. O sea, yo voy a llevar mi tomate y ojo, que no está prohibido llevar ingredientes. ¿Saben eso, no? Sí puedes llevar ingredientes, pero no vivos, ¿no? O sea, las pepas, divisas, claro, divisas. Entonces se lleva su maletín lleno de dólares. Dice, a ver, señor, mister, necesito este edificio. ¿Cuánto me lo vende? ¿O me lo alquila? Ya, toma. Remodelación, tanto. Muy bien. Implementación, tanto. ¿Está invirtiendo, sí o no? Claro, y luego abre el restaurante. Y viene el periodismo, ¿no? ¿Cuánto invertiste en tu restaurante? Pues 10 millones de euros. 10 millones de euros, sí. Muy bien. ¿Y en cuánto vas a recuperar tu inversión? Ya lo recuperé. Que en 2 años lo recuperaste, sí. Ha sido un boom mi restaurante. Y Gastón tiene esa habilidad, ¿no? Para hacer negocios
Es un chef reconocido a nivel mundial y todos sus restaurantes se saca cita, así como el de salud es, ¿no? Hoy te duele la garganta, llamas al 107 y te dice, ya muy bien, en abril vas al doctor, 3 meses. Los restaurantes en Caso Bacurio también se sacan citas. Quiero un lomo saltado, ya. Hoy es 10 de enero, 11 de enero, ya. Para el 11 de abril, ¿te parece? Ya, perfecto. Y esperas 3 meses para comer restaurantes de Gastón en el extranjero. Entonces, cuando Gastón invierte, cuenta financiera. Débito para el Perú, porque se está llevando de acá, crédito para el país que recibe la inversión. Profe, ¿y las ganancias dónde se registran? Cuando venden los platos a la carta, ya tiene ganancia, ¿no? Ah, bien, se lo trae el Perú. Crédito en la renta de factores y débito en la renta de factores del país, que sale la ganancia. Esa es la diferencia entre la renta de factores y la cuenta financiera. ¿Ya? Bien, ¿qué más se puede ver en la cuenta financiera? Por ejemplo, en el sector público, ¿no? La privatización. Todos dicen, hay que privatizar Sedapal, ya. Y si una empresa francesa se la compra, los franceses traen sus dólares y se la compra una empresa pública, eso se contabiliza en la cuenta financiera también. Privatización. Todo crédito. El gobierno peruano recibe un crédito del Banco Mundial, cuenta financiera. El gobierno peruano hace la venta de bonos, cuenta financiera. ¿Por qué? Porque cuando se vende bonos se está endeudando el país, cuenta financiera. En la cuenta financiera se registra todos los movimientos del capital para las inversiones y los créditos, tanto en el sector público como en el sector privado. Profesor, la empresa Calimo de origen peruano recibió un crédito por 50 millones de dólares de un banco de origen chino, cuenta financiera. A una tasa de interés de 10% anual, 1% anual. Muy bien. Cuenta financiera ya no, porque la tasa de interés es renta de factor. Bien, continuamos la tercera cuenta. Hemos estudiado balance en cuenta corriente, hemos estudiado cuenta financiera. La tercera cuenta es financiamiento excepcional. Y en financiamiento excepcional, ¿qué hay, jóvenes? En financiamiento excepcional es todo lo que es la deuda externa. Así, aquí está. Todo lo que concierne a que es deuda externa va a financiamiento excepcional. Como por ejemplo, condonación, que vendría a ser el perdón de la deuda. Yo debo 100 millones de dólares al gobierno, soy Estado peruano y le debo a Alemania 100 millones de euros. Y Alemania me dice, ya, te condono el 25%. 25 ya no le debo ya. Tengo que pagarle 75 millones de euros. Ese perdón o condonación, ¿dónde se registra? Financiamiento excepcional. Refinanciamiento, financiamiento excepcional. Ya. Siguiente, errores y omisiones. O sea, hemos estudiado así, ¿no? Balance en cuenta corriente, la cuenta financiera y el financiamiento excepcional. En financiamiento excepcional se hace el registro de todas las operaciones que tienen que ver con la deuda externa, como las condonaciones, como el refinanciamiento, como una renegociación, ¿no? Como un canje de deuda, pero eso lo vamos a explicar en la práctica ya. ¿Ya? La siguiente cuenta es errores y omisiones. Errores y omisiones es una cuenta de ajuste, equilibradora. Cuando el Banco Central está elaborando la balanza de pagos, hace proyecciones, hace cálculos de cuántos toneladas de fideos se exporta a Bolivia, por ejemplo. De repente el año pasado exportamos 100 toneladas de fideos a Bolivia y el Banco Central registró 95, 5 no registró. Entonces había un error en la recolección de los datos, ¿no? Nada es perfecto, entonces eso entra a la cuenta de errores y omisiones. Pero también en la cuenta de errores y omisiones se registran las actividades ilícitas, ilegales, porque ustedes saben muy bien que la minería ilegal, el narcotráfico,
son entidades ilegales, pero generan dinero. Avionetas despegan del Brain a Colombia, lleno de cocaína, eso todo el mundo lo sabe. A Bolivia, todo el mundo lo sabe. El oro que proviene de la minería ilegal de Madre Dios y Ucayali se va por Bolivia, jóvenes. Eso todo el mundo lo sabe. Contrabando. Y eso también se registra en errores y omisiones. Todo lo ilegal, lavado de activos, contrabando, minería ilegal, narcotráfico, errores y omisiones. Errores y omisiones. Y si sumamos las cuatro cuentas, balance en cuenta corriente, la cuenta financiera, financiamiento excepcional, errores y omisiones, nos da como resultado la variación neta de las reservas internacionales netas, que vendría a ser ya la quinta cuenta, ¿no? El flujo de reservas netas del Banco Central, ¿no? O mejor conocido como la variación neta del RI. Y este es la sumatoria, pues, ¿no? De sumar la balanza en cuenta corriente más la cuenta financiera más financiamiento excepcional más errores y omisiones, que nos da la variación neta de las reservas internacionales netas del RI. Muy bien. Preguntas, preguntas jóvenes, preguntas. Yo sé que es pesadito el tema, pero he tratado de explicarlo con todos los ejemplos. Profesor, entonces cuando yo veo que por el barrio abren un nuevo totus, eso es cuenta financiera, claro, porque es inversión chilena en Perú. Profe, pero cuando yo vi las noticias que la mayor cadena de cine que hay en Chile es de origen peruano, pertenece al Interbank. Esa inversión que el peruano hizo en Chile para abrir cadenas de cine se registra en la cuenta financiera, ¿no? Claro, profesor. Profe, ¿y cuánto gana Saga Totus y Sodimac, que es de la misma empresa? Miles de millones de dólares en Perú, sí. Millones de dólares en Perú, sí. Y se envía a Chile, sí. Eso va a renta de factores. Profesor, ¿y cuánta ganancia tienen los restaurantes peruanos en Chile? Uy, millones de dólares también. Porque dice que hay 15.000 restaurantes peruanos en Chile. Es una barbaridad, bastante, ¿no? Sí, profesor. Entonces, eso, si se lograse traer aquí al Perú, renta de factores. Bien, bien. Vamos al Force. Hay tres preguntas interesantísimas, preguntas de mucho nivel. Vamos a marcar. Sus notas las va a enviar a su tutora, así que hagan quedar bien al salón. A ver, jóvenes, no tomen el examen como si fuera un pasatiempo, ¿no? Yo veo, pues, ¿no? Yo entro a ver y al minuto ya están las tres preguntas marcadas. Profe, eso si tienen lectura veloz, ni teniendo lectura veloz, jóvenes, ya. Entonces, más o menos, tómense su tiempo, lean dos veces la pregunta, ¿no? Y marquen ya. ¿Sí? Bien, Piero, por favor, manda la dirección, Piero. ¿Quién más manda direcciones? Piero, ¿y quién más? Pedro de Fiorella, ¿no? Zuli, por favor, tómense su tiempito para marcar las tres preguntas buenas. A ver, el examen ya debe estar activo ya. Gracias, Piero. Entonces, tómense su tiempo, por favor. Nadie los apura. Falta media hora para que termine la clase.
Bien, vamos a terminar ya. Hay 24 respuestas. 30 segundos para enviar las últimas respuestas ya. Para descargar en el Excel. Bien, jóvenes. Y vamos a empezar a resolver las preguntas, ¿ya? Uno por uno. A ver, marquemos 1 y 2. Ya les presenté, marquemos 1 y 2. Marquemos 1 y 2, por favor. Marquemos 1 y 2, por favor. A ver, condonación. Profesor, condonación. 3 besos, ¿no? Eso es lo que yo entendió mejor, ¿no? Cuando me perdona la deuda total o una parte de la deuda.
Renegociar y refinanciar. Hay dos términos que se parecen, profesor, pero no son idénticos. Renegociar significa que yo voy a pedir nuevos plazos. Oye, banco, quiero renegociar contigo. La deuda vence en un mes, en un año, no, no te puedo pagar un año. Que sea año y medio, que sea 2 años. Pues vamos a renegociar nuevos plazos, uno con casa. Y refinanciar, pues banco, hoy se vence la deuda, ¿no? Sí, ya. A las 5 voy a pagarte. Me endeudo de nuevo con otro banco de repente. Consigo nuevo financiamiento, nuevo financiamiento. Refinanciar dos casas, dos aviones, perdón, dos aviones. Sería uno casa, dos avión, tres veces uno. Avión, la respuesta. ¿Ya? Entonces vuelvo a repetir. ¿Qué es renegociar? Nuevos plazos. Perú renegocia su deuda con Rusia, diciendo, hoy ruso, ya pues no te voy a pagar en 10 años, que sea 15. Perú refinancia su deuda con el Club de París. Ah, ya me imagino que está refinanciando, está consiguiendo nuevo financiamiento para pagar la deuda que está por vencer o vencida. La pregunta 2 es casa. Casa. ABC venció su deuda que tiene con el Club de París y quiere conseguir una nueva prórroga. Esa se llama renegociar. Por eso esta es verdadera, ¿ves? Y por consiguiente la 2 es falsa porque es todo lo contrario. La tercera, ¿por qué es falsa, profesor? Si ABC quiere coordinar nueva prórroga, ABC quiere renegociar, ¿sí o no? Ya ese está bien. Y DF tiene una deuda que se va a endeudar vendiendo bonos soberanos para pagar esa deuda. Ese es refinanciar, ese es verdadero. Pero DF tiene una deuda externa, no interna. Y en la alternativa 3, la deuda dice que es interna, ¿ves? Esto es un error, esto es falso. Por eso es falso. Siguiente pregunta, 3 y 4, ¿qué marcaríamos? A ver, 3 y 4. Mientras ustedes me llaman el número de su coordinador. 3 y 4. Tenemos 3 y 4. Una empresa dice que quiere importar un bien de capital. Puede ser un tractor, puede ser una grúa. Es un bien. Y la importación de bienes va a la balanza comercial. Ahora dice, un holding americano realiza una operación de inversiones en el Perú. Inversión. Y te acuerdas que es una inversión en cartera todavía. Ah, profesional, cuenta financiera. 4 avión. Siguiente, 5 y 6. Ah, bien, bien, bien. Ah, bien, bien. Preguntas de examen, de admisión. A ver, 5 y 6.
Ya, profesor, commodities, con doble M. Commodities, profesor, los commodities son las materias primas que Perú exporta, que México exporta, que Chile, Perú, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay exporta, que los países subdesarrollados exportamos, café, oro, plomo, plátano, zinc, banana, petróleo, gas, soya, son commodities. Y eso no son bienes, ¿sí o no, profesor? Claro, eso va a la balanza comercial. Bien, la 6, pregunta de examen, pero te voy a ayudar. ¿Te recuerdas que había una balanza, la balanza en cuenta corriente, que tiene cuatro subcuentas, ¿sí o no? La balanza comercial, la balanza de servicios, la renta de factores y la balanza de transferencia, ¿no? En esta balanza de transferencia hay donaciones, ¿no? Hay cooperaciones. Y esto va acá, a la balanza de transferencia. Porque Japón firma un convenio de cooperación técnica. No es que Japón le esté regalando, que le esté prestando dinero, sino le está cediendo conocimientos, equipos al Perú. Y eso es parte o se contabiliza como transferencias unilaterales o donaciones o regalos. Por eso 6 es dedo. 7 y 8, marquemos 7 y 8, por favor. Siete y 8. Aquí. Los intereses que gana el capital peruano en el extranjero o que gana el capital extranjero en el Perú y que se envían a sus países de origen, se va a la renta de factores, ¿sí o no? Tasa, pregunta de examen de admisión San Marcos. 8, pregunta de examen de admisión elaborado por la academia. A ver, por pita, a ver. 8, bien, jóvenes, bien, bien. Vamos con la 8. 8. Vamos a ver, ¿ya? ¿Venezolanos trabajan en el Perú? Sí, profesor. ¿Y envían dinero a sus familias que están en Caracas, en Venezuela? Sí. Entonces, eso va a las transferencias corrientes, profesor, sí. Pero para nuestra economía peruana, son dólares que salen del Perú, ¿sí o no? ¿Y que se van a dónde? A Venezuela, profesor. Entonces, es un débito, pues. No es cuenta financiera, ¿no? Porque la cuenta financiera es inversión y aquí ya están trabajando. Siguiente, 9 y 10. 9 y 10, marquemos 9 y 10. Vamos, vamos. Sí, sí, no, no. Parece la práctica pues, para pulirnos ya, ¿no? 9 y 10, marquemos por favor.
La 9. Ah, profe, está fácil, pues, ¿no? Una empresa peruana contrata servicios de una consultora internacional. O sea, son servicios, ¿no? Balance de servicios. Y la 10, hacemos la sumatoria para hallar la variación neta de las reservas internacionales netas, ¿no? A ver, nos dice, en la balanza en cuenta corriente hemos tenido un superávit, un déficit de menos 1.000 millones de dólares. Ahí está, déficit. Va a restar. Pero en la cuenta financiera hemos tenido suerte. Ha habido superávit de 1.000 millones de dólares. Uy, profe, cuando sumemos se van a eliminar esas dos cifras. Claro. En financiamiento excepcional hemos tenido un superávit de ¿cuánto? De 30 millones de dólares. Positivo, 30 millones. Y en errores y omisiones, hemos tenido también un superávit positivo de 400 millones de dólares. Entonces, esto termina, ¿no? Sumando más 430, ¿no? Casa no es casa, ¿no? Que estoy hablando es beso, beso. Las reservas van a incrementarse en más 430 millones de dólares. Siguiente pregunta y última pregunta que voy a desarrollar. Me hablan sobre la balanza en cuenta corriente y yo tengo que hacer ¿no? La balanza en cuenta corriente es igual a la balanza comercial más la balanza de servicios más la renta de factores más la balanza de transferencia. La inversión extranjera directa, ¿va aquí? No, esto va a la cuenta financiera. Falso. ¿Registra el ingreso y salida de divisas generado por operaciones de compra y venta de bienes al exterior? Sí. Balanza comercial, verdadero. Los préstamos pedidos por la banca privada que se considera ingresos, préstamos son cuenta financiera, ¿no? No va a la cuenta corriente. Falso. ¿Comprende aquellas operaciones que no tienen contemplación directa? Como el caso de las remesas, donaciones de bienes, claro, aquí están. Verdadero. Clave, falso, verdadero, falso, verdadero. Dedo, dedo. Muy bien, Juan. Y con la pregunta número 11 estaríamos terminando la clase de hoy. Cuídense.